Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hice un esfuerzo, Verónica. Hice un esfuerzo para rematar hacia arriba. Un esfuerzo. Sí, no, yo igual nosotros venimos formados en escuelas de victorias y derrotas, ¿no? Nosotros los cooperativistas en general. Y me acordaba la conversación que tuvimos con Majo por el título de las jornadas también, y dijimos, no, hay que plantear esta idea de educación como campo de disputa, y esa idea implica algunas reflexiones adicionales, aunque yo sé que tengo nada más que 2 horas y media para expresarme. La primera es que esta concepción de educación como disputa no la estamos proponiendo nosotros como comentaristas, sino como parte del sistema educativo. O sea que cuando uno asume que está en un campo de disputa, uno se incorpora en algún lugar de esa disputa a favor de algo o en contra de algo. A veces puede alguien no saberlo, pero si asumimos la idea de educación como campo de disputa y nos asumimos como parte de ese campo, tenemos que estar en algún lado. Esa es como una primera cuestión que suele ser bastante soslayada, que el compañero en su potente, fértil y esperanzadora intervención, a pesar de todo, decía, hay gente que todavía se niega a discutir que la educación es una práctica política que por lo menos en filosofía y letras de la UBA se enseña como una fórmula ultra conocida e indiscutible, ¿no? Y que esa noción de disputa entonces nos debe permitir, y voy a tener la siguiente claridad, contra el neoliberalismo y contra la derecha no hay ninguna rendición posible, como ocurre en el campo de la economía. O sea que si alguien piensa que sacamos la bandera blanca y ellos van a frenar su política de arrasamiento de lo existente y van a frenar en un punto las transformaciones hacia la sociedad que ellos quieren construir, bueno, vamos a rápidamente a caer en la dura realidad, y es que van a avanzar hasta donde puedan, ¿no? Como bien le escuché decir a Heller, y lo digo porque es una frase de él, el ajuste es tan posible según los ajustados se resistan o no. Y en educación pasa exactamente lo mismo. En esta misma línea, aunque haya poco tiempo, por lo menos yo que estoy muy asociado a la práctica del boxeo, digo que nadie se sube a un ring para perder. Y que si estamos en un campo de disputa, asumiendo que a veces podemos perder algún ring, algún round, hay que intentar ganar la pelea, ¿no? Y entender este proceso histórico de disputas como un proceso de avances y retrocesos, lo trabaja muy bien García Linera, que analiza la realidad. Y según la realidad histórica, por eso yo siempre insto a leer la historia de nuestra primera independencia y ver la historia de Bolívar y cómo ganó, perdió, hasta que al final militarmente ganó, pero políticamente perdió, y luego Chávez recuperó ese proyecto de patria grande, y así. Entonces entender esta cuestión, y entonces el análisis de el escenario como un escenario de disputa en el cual somos partes, también nos interpela a entender la complejidad, a entender la contradicción, y además de entender nos interpela para la acción. Como digo, agrego como un tercer elemento que está muy bien que reflexionemos aquí, y que la pregunta con la que yo voy a terminar es ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace Mar del Plata con esto? ¿Qué hace Fuente Ovejuna con esto? Que me gustaría saber por qué le pusieron ese nombre y no otros posibles. Tengo hipótesis, pero dejo la pregunta formulada. Entonces, esta cuestión de la educación como campo de disputa tiene sus migas, ¿no? La educación y la realidad social e histórica como campo de disputa, porque yo voy a aprovechar la plataforma que dejó Verónica, que es muy rica, para incorporar algunas cuestiones más complejas y hasta tal vez un poco más molestas para nosotros. Primero, Verónica planteó, y yo retomo eso, la vinculación entre la educación, el sistema educativo y el orden social más amplio, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo que tiene una hegemonía neoliberal conservadora, que tiene unas ciertas características, yo siempre recupero una solicitada que sacó Bullrich cuando era jefe de gobierno, ministro de Educación en Ciudad, que decía, bueno, hay que hacer una revolución educativa para preparar a las personas para el mundo que hay, que está cambiando y que es así y que no va a ser de otra manera, ¿no? Entonces, digamos, bueno, a ver, ¿de qué mundo estamos hablando? Es bueno saber. Yo siempre lo digo, 2 o 3 notas, algo ya dijo Verónica, pero bueno, en el mundo para el que hay que formar a nuestros futuros estudiantes y futuros profesionales,
hay una organización que se llama Oxfam, ¿no?, que estudia la distribución de la riqueza en el mundo y dijo, bueno, en el 2015 las 362 fortunas individuales más ricas del mundo tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial, 3.500 millones. Eso, Pino Solanas diría en su época, es un escándalo. Eso es un acto de violencia estructural insoportable, ¿no? Bueno, en el 2017 eran 8 las personas que tenían la misma riqueza que la mitad de la población mundial, ¿no? O sea, antes entraban en un avión, ahora en una Traffic chica. Esa es como es la tendencia del planeta en distribución de la riqueza. Otros datos del mundo actual es la predominancia como modo de acumulación de la actividad financiera. Entonces, por cada dólar que se invierte en producción, 20 se ponen en especulación, o sea, desvinculado el valor del billete de la producción de bienes reales. En tercer lugar, el modelo productivo predominante está depredando la naturaleza y hay un mundo en un proceso de grave crisis ecológica, una bomba de tiempo que tampoco sabemos cómo va a terminar. Bueno, y en este contexto están surgiendo contratendencias, por eso digo yo mirar siempre la disputa, primero en términos geopolíticos, digo como 2 o 3 notas que parecen como de otra cosa, pero primero en términos del desarrollo de la tecnología, hay un proceso de avance de tales invenciones técnicas que permiten pensar que la humanidad dentro de muy poco tiempo va a estar liberada del trabajo manual, ¿no? Y ahí se abre toda una discusión sobre qué posibilidades tiene la humanidad de desarrollar otros trabajos o de pensar de otra manera el trabajo. Uno podría decir, porque ahora me acuerdo que Floreal Gorini, cuando fue diputado en los 90, además de presentar, voy a decirlo con orgullo, uno de los 2 proyectos de derogación de la ley federal que hubo en los 90, presentó un proyecto de reducción de la jornada de trabajo sin quita salarial, porque él planteaba que si la tecnología se desarrolla, el modo de asegurar un beneficio equitativo es que todo el mundo trabaje menos. O sea que pero sin embargo las élites económicas no están propiciando esa salida, sino más bien otra, ¿verdad? No importa, pero quiero decir, todo esto, no hay una única alternativa frente a una realidad. Hay distintas posibles alternativas y por eso cuestionamos la idea del pensamiento único, ¿no? Frente a ese escenario, además de un mundo sin trabajo manual, bueno, se abre todo un debate interesante. Después hay otros elementos, y también en América Latina, en esta primera venturosa década del siglo XXI, que algunos llamamos la década ganada, y a esta que siguió la llamamos la década en disputa, no la década perdida, aparecieron modelos de desarrollo que tampoco son tan originales, ¿no? El buen vivir que se propone en Bolivia, en Ecuador o en otros países, tiene antecedentes en debates de los 70 de la Fundación Bariloche, de Barsasky, que discutían cómo podemos poner un modelo de desarrollo socialista y viable ecológicamente. O sea que hay unos debates históricos alrededor de esto y que hoy existen, aunque tienen muy poca prensa, no salen en Clarín y nosotros los estudiamos pocos, alternativas civilizatorias al proyecto capitalista neoliberal. Y además existen contrapesos geopolíticos. Estados Unidos está a 1 centímetro de dejar de ser la primera economía mundial. La primera economía mundial es China, ¿no? Y China ahora inauguró una cosa interesante que es un área de comercio donde van a intercambiar bienes sin el dólar, que es la moneda de cambio mundial. Si esto se expande y el dólar deja de ser la moneda de cambio mundial, Estados Unidos va a dejar de ser lo que es, ¿no? El imperio que maneja la economía mundial. Y ahí hay una discusión interesante si ese imperio va a ir a la sepultura solo o va a llevar puesta a la humanidad, porque si bien Estados Unidos va a ser la segunda potencia económica, es la primera potencia militar y tiene armamentos para destruir 2 veces y media el mundo. Rusia 1 vez y media, que está con China. Bueno, y ahí está, digo, en este mundo, así de proyectos civilizatorios en disputa, de pujas políticas y económicas y de bloques, es en el que tenemos que formar estudiantes, profesionales para esa cosa que está en una transición y que no sabemos ni para dónde va ni cómo va a terminar. Entonces, cuando discutimos el papel de la educación para este mundo, bueno, no lo hacemos desde ningún lugar neutral ni ingenuo y lo hacemos desde una perspectiva también latinoamericana, ¿no? Yo siempre reivindico mucho a los chinos por su papel de contrapeso en el mundo, pero los chinos también quieren ganar. Y digo, si América Latina no
no se unifica en un bloque único, en vez de comernos como un sanguchito los yanquis, nos van a comer los chinos, que es mucho menos desagradable, pero al final el resultado puede ser bastante parecido. Entonces, resulta imperioso por una cuestión de supervivencia recuperar este proceso de unidad continental que empezó hace 525 años. También para decir, ¿no? Porque hay que saber tolerar los largos plazos históricos cuando uno sale de procesos de colonialismo y de neocolonialismo y quiere entonces fundar otro orden. Entonces, en ese marco, la discusión a la que me lleva el título, bueno, entonces, ¿quiénes están disputando y cómo están disputando la educación? ¿No? ¿Cuáles son los proyectos en disputa en la educación? Como mucho dijo ya Verónica de una parte, pero quiero decir 2 o 3 cosas más. De un lado está el proyecto neoliberal, que tiene su proyecto político-educativo y su proyecto pedagógico, ¿no? Hay un pedagogo venezolano que se llama Luis Bonilla, que hace todo un trabajo bien interesante y habla del concepto de apagón cultural, pedagógico. Es cultural y es pedagógico, de apagón pedagógico. Y él dice: todas las concepciones que se esconden detrás del dispositivo de la prueba PISA y del discurso de calidad educativa presuponen varias operaciones simultáneas, algunas de las cuales anticipó Verónica. Pero digo, una primera que quedó como mencionada muy en el aire es la invisibilización de todo debate sobre lo pedagógico. O sea, discutir para qué se educa y cómo se educa se corre de la esfera pública de la discusión y se busca lograr la máxima eficacia en la única pedagogía posible, que es la pedagogía de la respuesta correcta, ¿no? Uno puede decir, ¿cuál es la idea de calidad educativa predominante? Bueno, hay un conjunto de expertos que elabora unos contenidos, esos contenidos son traducidos por manuales y esos manuales son embutidos en el cerebro de los alumnos y o bien el ministerio o bien una empresa privada mide los resultados de los operativos y entonces habrá buena o mala calidad según los resultados de esos operativos de evaluación. Como siempre decimos, ese modelo pedagógico no solamente dice lo que los alumnos deben aprender, sino lo que los docentes deben enseñar. Y por lo tanto se convierte en un potente instrumento de regulación y control del trabajo docente, cuya experiencia más avanzada creo que es la chilena, que no sé si se pudo retroceder mucho, pero en Chile la escuela recibe la cantidad de financiamiento dependiendo del resultado de los operativos de evaluación, pudiendo cerrar. El salario docente depende de los resultados de los operativos de evaluación y la estabilidad y las condiciones laborales docentes también. Con lo cual, para el docente, el proyecto pedagógico se convierte en lograr los mejores mecanismos o caminos para que mis alumnos saquen buenos resultados en los operativos estandarizados de evaluación, ¿no? Y eso es lo que reivindica el actual gobierno, ¿no? Entonces, otro elemento del apagón pedagógico es la idea de poner en el centro como dispositivo de enseñanza a la tecnología, que ya dijo bastante Verónica, y que tampoco es algo nuevo porque ya había proyectos de educación, de enseñanza programada en la década del 60, diciendo las computadoras pueden enseñar mejor que las maestras y los maestros. Y un tercer elemento asociado es la descalificación y desvalorización del docente como sujeto que enseña, de la escuela como institución que enseña y del sistema educativo como orden pedagógico que puede generar un proyecto colectivo de educación. Y la pregunta, bueno, entonces frente a esto uno podría decir, bueno, hay una gran corriente o tradición político, educativa y pedagógica que es la neoliberal y que tiene la predominancia en el mundo. Después hay una segunda de la que casi no hablamos, si damos por sentada, que es la corriente de educación pública tradicional. Y que es un actor que está en juego y que tiene su especificidad de diálogo y de confrontación con la educación neoliberal. Porque una de las cosas que nos pasó en la década del 90, y ahora tiene una idea compleja, ¿no?, es que la defensa frente al neoliberalismo educativo que decía venimos a cambiar, los docentes se oponen al cambio, son resistentes al cambio, hay que modernizar la escuela, en muchos casos fue refugiarse en la vieja escuela sarmientina, ¿no? Y la escuela sarmientina, mal que bien, implicó un avance en relación a las posturas de la Iglesia del siglo XIX, pero no fue la culminación de una educación democrática y emancipadora, ¿no?
Y todos venimos forjados en esa matriz. Como los que estamos acá somos los ganadores y ganadoras del sistema educativo tradicional, por lo menos los que somos más grandes, por supuesto lo vamos a reivindicar, pero ese sistema educativo tradicional dejó fuera de carrera y sin ingresar al sistema educativo a muchos niños, niñas, jóvenes y adultos. Entonces, yo cuando lo escuchaba a Verónica en ese confronte entre lo que hace Macri y lo que pasó en lo inmediato anterior, pareciera que el conservadurismo de Macri es como un rayo en un día de sol. Y en verdad se anclan muchas de esas políticas en aspectos estructurales de los sistemas educativos, en culturas de los colectivos docentes, en miradas de las propias universidades, que siempre reprodujeron un orden educativo más o menos injusto. Digo porque si no la salida es volver al pasado y no lo es. Entonces hay que hacer un trabajo bastante más fino de análisis crítico de qué cosas podemos recuperar de la educación tradicional sarmientina que tiene elementos democratizadores y cuáles fueron utilizados para este proyecto neoliberal, ¿no? Voy a decir lo mismo del estatuto, que solo lo voy a decir acá, después corten ahí, ¿no? Pero el estatuto del docente se creó como una forma de acotar la arbitrariedad del poder político para nombrar al docente, pero la lógica del estatuto del docente es la competencia entre los docentes y es el puesto individual. Entonces decimos, no, la escuela es un proyecto colectivo, hay que pensar una pedagogía colectiva, hay que pensar, y sin embargo el instrumento que regula la relación laboral estimula la competencia y le da el premio al mejor o a la mejor, que es toda una discusión de qué es la mejor, porque para eso habría que discutir y tener claro para qué hay que educar y qué esperamos de nuestra práctica pedagógica. Entonces ahí hay como una segunda corriente, que es la escuela tradicional. Y como dice Marx, el peso de los muertos en el cerebro está muy presente en nuestro ADN, y entonces y eso también impidió el avance de cosas neoliberales, ¿no? Podría decir, ¿no? Así como en la dictadura investigábamos y decíamos, desde el conservadurismo, la escuela pública se resistió a reformas neoliberales, dictatoriales, basado en las razones de la tradición. Y bueno, hay aspectos de la tradición que son valiosos y vale la pena recuperar. Y bueno, y hay una tercer corriente, actor o búsqueda, que yo le digo, y que fue discutido también, educación emancipadora o radicalmente democrático, no importa el nombre, que seguramente va a tomar elementos de la educación tradicional, pero que va a tener que repensarse en función de un proyecto de sociedad radicalmente distinto al de cualquier sociedad capitalista, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros asistimos a una dinámica bastante interesante en el terreno de las instituciones, de confrontación entre estas tres fuerzas o tendencias de concepciones neoliberales, de concepciones tradicionales y de concepciones emancipadoras. Y ahí entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacer o cómo construir una pedagogía para el siglo XXI, para nuestra América, ¿no? Entonces, en ese marco retomo algo que dijo Verónica, y es que hay un elemento importante, y es decir que las pedagogías emancipadoras no empiezan el día que yo empiezo mi clase como docente, ¿no? Y que hay una larguísima tradición de maestros y maestras que tuvieron la virtud de dejar un registro de su práctica pedagógica. Nosotros en el Centro Cultural tenemos un grupo que se llama Pedagogías Emancipadoras de Nuestra América, que hicimos que es un grupo plural porque en la formación original había una compañera peronista, otro autonomista, otro que venía de la tradición comunista, otro de izquierda independiente, de derecha no había. En el Centro Cultural no. En el Centro Cultural no, porque los colegas de la derecha tienen un montón de lugares para ir a trabajar y además les pagan. Así que pero en esa discusión muy interesante, durante 2 años leyendo a Simón Rodríguez, en discusiones donde corrió sangre fraternal, porque la discusión nuestra era ¿para qué leer hoy a Simón Rodríguez? No hagamos una obra de un bronce cuya palabra es como una Biblia, sino bueno, ¿para qué? ¿Desde dónde hay que leer hoy a Simón Rodríguez? Y bueno, entonces recuperábamos esa lectura tratando de hacer una práctica irreverente y de traducción,
de qué cosas de Simón Rodríguez nos ayudan a pensar el presente. Y él escribe, hay un libro de Rosichner que habla sobre Simón Rodríguez, que él, el padre, claro, el hijo se dedica a promover la felicidad contra el pensamiento crítico. Sí. Y el padre voy a hacer un comentario así como, porque León era un gran intelectual, ¿no? Un gran intelectual, pero debe haber sido un muy mal padre. O sea, se me ocurre que... Bueno, pero digo que el libro es interesante porque Simón Rodríguez era un niño expósito. O sea, no se sabía quién era el padre. Y él, que era un niño que no sabía quién era su padre, se pregunta por el proyecto y la identidad de nuestra América en tiempos de revolución, ¿no? Y hay un texto de Simón Rodríguez, muy jovencito, a los 22 o 23 años, que él da un informe ante el Cabildo y él propone ahí una metodología de trabajo colectivo. Dice, no lo quiero leer, no lo traje textual, pero dice que todos los meses los maestros de las escuelas se tienen que reunir a discutir su práctica y a planificar la que harán para el mes siguiente. De esas discusiones lo tienen que anotar en un cuaderno y ese cuaderno permitir ir viendo los avances y límites de la educación hasta tener una educación mucho más desarrollada, no importa el nombre. Lo que se escriba ahí lo deben firmar todos y esas reuniones son obligatorias. Dice, solo puede faltar el que esté enfermo o el que se fue de la ciudad. El que esté enfermo lo va a visitar el secretario de acta y le lee los que discutieron, y al que se fue de la ciudad, cuando vuelve el secretario de acta va y le lee, ¿no? Entonces uno se queda pensando que si los docentes tuvieran un espacio reconocido institucionalmente de reflexión sobre su práctica, pero no solos, sino con la comunidad, en algunos momentos solos, en otros con la comunidad educativa, en otros con la comunidad territorial, a discutir su práctica, hoy estaríamos más avanzados en la confrontación con Finocchiaro acerca de qué es una buena educación. Porque en las instituciones educativas hay prácticas horribles y hay prácticas maravillosas, como todos sabemos acá. Y es también un campo de disputa, ¿no? Entonces, hay una tarea que a mí me parece fundamental, que es la recuperación del acervo pedagógico latinoamericano y mundial, ¿no? Por lo menos nosotros ahora estamos con Gesualdo Sosa, que era Jesús Aldo Sosa, y que dice, en una sociedad industrial que pretende formar autómatas, la acción educativa revolucionaria es fomentar la libre expresión, ¿no? Y desarrolla toda una metodología que él no le pondría nunca ni método ni metodología para impulsar la libre creación entre los chicos de sectores muy pobres, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una tarea importante que es recuperar el acervo. Y la segunda tiene que ver con identificar y organizar las experiencias valiosas que, por ejemplo, hay en Mar del Plata, ¿no? En 2011, los días 5, 6 y 7, que no 6, 7 y 8, en Bogotá, se creó el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, que es una creación impulsada por la Internacional de la Educación, pero en la que entramos otros movimientos. Nosotros, como centro cultural, promovimos expediciones pedagógicas, promovimos la publicación de materiales. Y en su lanzamiento Hugo Yasky decía, los gobiernos latinoamericanos, estamos hablando del 2011, ¿no? Que era otro escenario diferente que puede volver a estar en 2028, ¿no? O sea, porque uno nunca sabe cómo es la historia, ¿no? Qué sé yo, ahora puede perder o ganar López Obrador en México, puede pasar que en Brasil gane un candidato del PT, no sé, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que Maduro gane en Venezuela, puede pasar que Evo lo reelija en el próximo, puede pasar, o puede pasar que gane la derecha y entonces seguirá esa pelea, porque así es la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos y detectamos aquellas experiencias pedagógicas que pueden acumular a un modelo pedagógico emancipador, ¿no? Nosotros usamos la metodología de las expediciones, que eran visitas a escuelas o ámbitos pedagógicos, y sistematizamos esa experiencia. De ahí también escribimos un libro que lo podemos circular sin ningún problema. Los venezolanos hablan del método INVEDECOR, ¿no? Que es una palabra que tiene 4 verbos: investigar, educar, comunicar y organizar. Entonces, ¿cómo tiene que ser un colectivo pedagógico transformador, ¿no? Los docentes y las docentes, con su práctica pedagógica, están todo el tiempo produciendo teoría. Y entonces van los investigadores universitarios
se apropian de ese conocimiento, escriben los libros y viajan a los congresos. Esa es un poco una metodología que no es en sí inválida ni injusta. La pregunta es cómo los y las docentes recuperan su capacidad de conceptualizar, de producir teoría, de proponer método y entonces de escribir una teoría de la enseñanza que le responda a lo finocchiaro o a los etcétera acerca de cómo es una buena enseñanza. Esa es una tarea importante del movimiento pedagógico. Y no alcanza con conceptualizar y producir método. Además hay que comunicarlo, y comunicarlo de distintas maneras y por los distintos canales. Cuando yo leo en general los diarios sobre temas educativos, o se habla del conflicto por el tema salarial, o se habla de la violencia en la escuela, pero yo no escucho que se difundan experiencias muy potentes y democráticas que ocurren en nuestras instituciones educativas. Entonces hay que tener una estrategia comunicacional que exprese esa alternativa. Ya sé que me queda poquísimo, porque todavía falta hablar de toda América Latina, pero lo voy a cortar. No, ya me quedó claro, está bien, está bien. En América Latina hoy existen, también digo, esto hay que decir, diferentes tendencias de política educativa, ¿no? Que tampoco tienen mucha prensa. Especialmente Bolivia es un país que avanzó un montón en repensar la construcción del currículum y vincularlo al trabajo y a la comunidad. En Venezuela hay experiencias muy potentes de transformación de la escuela, por supuesto hoy obturadas por el conflicto social que implica una revolución. Bueno, que eso es un problema. Hacer una revolución es un problema, digamos, las cosas nunca avanzan linealmente. De manera que existen en la región diferentes tendencias y experiencias que están disputando, que también hay que sistematizar, hay que recuperar, hay que circular, tenemos que formarnos en esa cuestión. Y voy cerrando, entonces, para abrir el debate, para que veas que cumplo con los tiempos. Yo quería traer a Freinet, porque Freinet, no sé si lo han leído o lo conocen, pero era un maestro francés, comunista, él que, como tantos otros, fue echado en su momento del partido o se fue, y que él proponía el cooperativismo como una herramienta de construcción de una pedagogía diferente, ¿no? Y en función de eso armó una serie de dispositivos y mecanismos, y en sus reflexiones de política y educación, él se preguntaba si es posible cambiar la escuela desde adentro de la escuela, o si hay que esperar el cambio externo para que cambie la escuela, ¿no? Si es posible anticiparnos a la revolución y hacer una escuela profundamente democrática, o era imposible una escuela profundamente democrática antes del cambio político más general. Y él contestaba que no había ninguna posibilidad de transformar radicalmente la escuela si no cambiaba el contexto, pero que al mismo tiempo había cosas que hacer en la escuela hasta que llegue ese cambio, ¿no? Y él se preguntaba porque él estaba muy seguro del socialismo en el siglo XX. Decía, no hay otro horizonte posible porque el capitalismo es inviable que un orden socialista. ¿Y qué escuela va a tener Francia el día de la Revolución?, se preguntaba él. Y se contestaba, la escuela que le preparemos, ¿no? Entonces él llamaba al mismo tiempo de desplegar acciones políticas para transformar la economía, para transformar las instituciones, la cultura, a transformar la escuela. Entonces cierro con esa pregunta, ¿no? En algún momento de este siglo la patria grande se va a consolidar. Yo no sé si va a ser en el 2099 o en el 2024 o en el 2030, que es el bicentenario de la muerte de Bolívar, pero algo va a ocurrir y ahí vamos a tener que dar respuesta por qué escuela vamos a preparar para ese día. Así que nos invito a preparar la escuela emancipadora para la emancipación de nuestra América en el siglo XXI. Muchas gracias.